Amigas y amigos que leen por gusto, me acompaña, como ven aquí, a la escritora Carmen Ollé. Pues el pretexto, pero es un buen pretexto, es la publicación de sus memorias, Destino, Vagabunda, que han salido por el sello Peiza. Poco antes o casi en simultáneo también salió esta edición conmemorativa de Noches de A los Adrenalina. pocos días, a Ajá, los pocos casi en días, sí, paralelo, sí. ¿no? Edición conmemorativa de este primer poemario, primer libro de Carmen Ollé. Y bueno, que da pie para hablar de mucho. Te agradezco primero, Carmen, el tiempo y esta charla. Bienvenida. Gracias, Jai- por Jaime. Jaime, no te Sí, preocupes, me ha dicho sí. Jaime, Juan, José, pero no soy Gracias, tacaño. Tengo que aclarar que Jaime. no soy No tacaño. soy tacaño. Gracias, Sí, Jaime. Creo que sí, el libro, no, el Destino Vagabunda se presentó en la Feria del Libro así es. Internacional y el otro fue en octubre o noviembre, creo. Ajá, Noviembre. sí. Bueno, Destino Vagabunda, que son tus memorias, al leerlas yo... Es interesante porque el primer capítulo es una reflexión sobre las memorias. Sí, sí. Memoria Y distinta a sobre una mis autobiografía, lecturas, ¿no? ¿sí? Sí. Como aclarar el asunto. Memoria es lo que uno recuerda, autobiografía, claro, uno tendría que ser más minucioso. Pero te detienes en las relaciones con las personas y en la ciudad como Lima, pensaba, ¿no? Todos tenemos una relación muy tensa con Lima, es Ujú. inevitable, ¿no? Y también él reflexiona sobre esto, ¿no? Y cómo no, sobre la vida. Entonces yo decía, es claro, son las memorias de una escritora, son las memorias también de una mujer y su recorrido vital, literario. Y sabes, me llamó mucho la atención esta mención que haces a Antonio Cisneros cuando él, sobre la vida, ¿no? Que Sí. él veía la vida como un goce. Entonces yo al leer eso dije, voy a ver qué es la vida para Carmen. Y aprovecho para preguntártelo. Bueno, yo dejé de pensar en una trascendencia religiosa o espiritual del alma que viaja a otra parte del éter, porque cuando era adolescente, tenía 15 años, me daba más miedo pensar en que existiera un ser superior, divino, que me recibiera, ¿no? Y eso me daba pavor. Y bueno, después ya cuando ya empecé a ser más racional, me di cuenta de que no existía eso, ¿no? Y que había que apreciar la vida como tal, como lo que somos, ¿no? O transeúntes. Y poco a poco, ahora ya mi visión es que no porque tenemos un cerebro y una capacidad de inteligencia mayor, supuestamente mayor que otros seres vivientes que no tienen lenguaje articulado como nosotros, significamos seres superiores, ¿no? Para nada. Entonces, yo al contrario me siento muy orgullosa de venir de los antiguos homínimos, de los primates y de los mamíferos, y a veces cuando veo el fuego digo, ¿cómo podría reconstruir todo eso? Ser como ellos. Y saber que pues así como una abeja, un insecto, una mosca, una libélula, un león se va a los 12, 20 años, yo también me tengo que ir en algún momento, ¿no? Y debo agradecer haber vivido tanto, porque muchos se quedan en el camino, muchos quedan en el camino y sobre todo adolescentes que no llegan a vivir plenamente. Yo creo que la vida es eso, vivir plenamente, no tener miedo a sufrir ni tener miedo a ser feliz, ¿no? Las dos cosas valen, son importantes. No todo es goce, ¿no? No. Hay también, es como todo trayecto. Y en tus memorias también lo graficas así, ¿no? Es decir, cuando mencionas pues que el camino del escritor, de la escritora en este caso, pues tiene muchísimas complicaciones. Es ensayo ¿Sí? y error, nada más es lo que le digo a mis alumnos, igual que la evolución, ¿no? Ensayo y error, solo así podemos llegar a buen puerto, ¿no? Y a veces se pone más foco en la figura de ser escritor, de aparecer como escritor y no de escribir, ¿no? Se menciona tanto, pero de tan obvio, pero creo Claro, que es algo así. eso no era antiguamente. En la época de los griegos no existía la figura del escritor, ¿no? Existía la obra en sí, ¿no? E incluso de Shakespeare no sabemos mucho, ¿no? De Homero tampoco. Y creo que desde
los trágicos griegos, empieza un poco a aparecer la figura del escritor, ¿no? Pero antes no, ¿no? Y ahora pues ya se ha hecho de la figura del escritor, no tanto como de la figura del futbolista, pero vale a veces más, ¿no? Vale a veces más que la misma obra, ¿no? Y cuando está vivo el escritor o la escritora, pueden manipular la crítica, ¿no? Y sin embargo, cuando mueren, ya eso no vale. Ya no puedes. Esas redes ya no funcionan. Lo que le ha pasado a Octavio Paz, eso le ha pasado a Octavio Paz y a varios. ¿Te refieres al escritor que aparece en escena, claro, Paz, como polemista, Claro, como que tiene ensayista? influencias, que mueve sus influencias. Roberto Bolaño lo odiaba. Sí. Y ese fue uno de los motivos de la pelea o de la pelea y el distanciamiento con Enrique Verástegui, porque Enrique Verástegui era muy admirador de Paz y Bolaño lo detestaba, ¿no? ¿Cómo ha sido este ejercicio, Carmen, de explorar tus orígenes familiares? Muy interesante también conocer, ¿no? Es como... Sí, eso gracias a la pandemia. Bueno, a mí me dio las pautas tanto Germán como Rosela. Rosela me habló de la infancia, me dijo, tus muñecos, muñecos, ¿cómo era tu infancia? Yo no le había dado ninguna importancia a la infancia, y la infancia tenía muchísima importancia, ¿no? Y empecé a recordar. El asunto es que durante la pandemia tuve contacto a través de internet con parientes que nunca veo, y una prima hermana, pero de parte de padre, de madre, no me acuerdo, porque mi abuela se casó 2 veces. Empecé a escribirle, le dije, ¿cómo era mi abuela paterna? Porque yo nunca conocí a mi abuela paterna, sino de muy pequeña, y mi mamá nos separó, porque no se llevaban bien. Y ella empezó a hablarme de mi abuela paterna, me mandaba correos, ¿no? Y yo veía a mi abuela paterna de otra manera. Y a través del internet, del fax de Facebook, también con Ramiro Llona, que me empezó a hablar de la época del colegio, me mandaba. Y eso es lo que yo incorporé al libro, ¿no? Un matiz polifónico, donde Sí. todos, por ejemplo, correos de Roger Santibáñez, correos de Vladimir Herrera, de todos ellos que dijeran sus visiones de cómo era Enrique, cómo nos conocimos, y eso para dar otros ángulos de visión, ¿no? Y eso me parecía bonito, ¿no? Y bueno, la infancia sí fue interesante porque conforme yo iba recordando cosas, ¿no? Yo escribo por asociaciones, ¿no? Es decir, en el momento yo no sé qué voy a escribir, y cuando empiezo a escribir, eso asocia a otra cosa y eso me lleva a otra cosa, y así es como fue formándose el libro, ¿no? A quienes no han leído el libro, solamente adelantaré, bueno, que, claro, este matiz biográfico, esta parte biográfica enriquece también lo otro, porque es, claro, yo dije al inicio, son las memorias de una escritora. Lo son porque también Carmen Ollé habla de sus lecturas, de sus descubrimientos en el colegio, Sí. en el Pestalozzi, ahí me enteré que estudió Carmen, Sí. Descubrió a los poetas malditos, a Rimbaud, Verlaine, ¿no? Y cómo va formándose como lectora y luego como escritora, y estas aventuras también, o peripecias, en Europa, en el extranjero, es el derrotero de una escritora, pero también está el matiz más humano, ¿no? Los orígenes familiares, el abuelo Ollé y la Cómo familia de Guacho. vinieron, sus orígenes, quiénes eran, ¿no? Porque mi padre nunca hablaba de su familia prácticamente, y mi mamá tampoco, ¿no? Entonces, nosotros éramos un núcleo familiar muy reducido. Y, y eso me gustó mucho, que mi prima Marcela Murquilla de Ica me escribiera sobre mi abuela Rogelia y me diera otra visión de ella que la que yo tenía, ¿no? Que era muy limitada. Y bueno, también recordé muchas locuras que yo hice cuando era adolescente, cuando me enamoraba, y realmente a la distancia me veía como
como una maníaca, ¿no? Como una acosadora, una perseguidora. Y incluso digo ahí, no, porque si yo llegara a esta época ya me hubieran acusado de acosadora, de perseguidora, porque yo creo que perseguía a varios curas, porque me gustaba profanar esa castidad, ¿no? Pero era pura ganas de molestar, pero también había implícito cierto deseo adolescente que estaba ahí, ¿no? Por eso prohibido, ¿no? Porque a mí me encantaba ir contra lo prohibido, la transgresión, eso me fascinaba y en las lecturas también. Y a quienes le puede llamar la atención el título, claro, Destino Vagabunda, Carmen ahí Claro menciona, que yo no soy claro, vagabunda, pero me que hubiera gustado ser, realmente sí, me hubiera en, gustado ser gitana. en el hecho de pasear y caminar y ver Sí, y transitar, es lo que... eso es lo que más extraño ahora, ¿sabes? Porque ya esta ciudad no permite que camines así. Y no porque yo tenga una edad que no pueda caminar, yo puedo caminar muchísimo, pero ya no, ya veo una moto, ya me asusto, ¿no? Porque no es la ciudad segura entre comillas, pero tú sabías cómo cuidarte entonces, ¿no? Ahora ya no, te sorprenden mucha violencia, ¿no? Claro, porque también mencionas en el libro que hasta lo lumpen te llama la atención, que hiciste una exploración en un barrio del Callao. Ah, bueno, es que en realidad sí, pues esa vena medio transgresora y medio demoníaca que hay dentro de mí, ¿no? Y que sale a la luz cuando veo la posibilidad de decir, ¿yo por qué no me voy a arriesgar a morir y no voy a ir a este barrio peligroso? Pero claro, mi amigo no me llevó al peor, me llevó, pero sí en un momento tuve miedo, ¿no? Porque este amigo lo conocían ahí, porque él era pastrulo, ¿no? Y vendía pasta. Pero en el momento que llegamos a ese barrio, al final nadie reaccionaba y dije, ya, bueno, ya fue. Pero ya pues, ¿no? Tuve suerte. Hay otro aspecto también, bueno, sobre Carmen Ollé, escritora, que me llamó la atención y me parece como pertinente decirlo, porque para Sí, desmitificar también, o seguir desmitificando al claro. escritor, a la escritora, ¿no? En la página 218 dice, en el Perú no puedes dedicarte libremente a escribir, tienes que trabajar para vivir y en realidad siento que escribo a escondidas. Ese es mi método. Recuerdo hace un tiempo cuando nos veíamos mucho más frecuentemente por lo del Premio Casa de la Literatura, 2015, Mm, nos comentabas que aprovechabas las horas en que Estefano, tu nieto, estaba en el colegio para escribir todas las mañanas. sí. Y que acá justo recordé al leer ese pasaje eso, ¿no? Que ahora mismo seguro buscas tiempo al tiempo para escribir. Ahora sí. En realidad, ahora escribo cuando tengo un Mm, proyecto, ¿no? Pero me acuerdo cuando mi nieto yo tenía que levantarlo temprano a las 6 de la mañana y él se iba a las 6:30. La cuestión era encender la computadora, tenerla lista antes de bañarme, antes de preocuparme de la rutina, empezar. Así lo hice. Y eso fue fabuloso porque yo soy diurna, escritora diurna, yo no soy escritora nocturna, no puedo. Hay gente que sí, mm, amigas que me dicen, yo puedo estar, mi hija trabaja en la noche hasta la madrugada. Y Mariela Sala me decía que ella era escritora nocturna también, mm. yo no puedo en la noche, ¿no? No es que, no es que tenga insomnio, tengo sueño o quiero hacer otra cosa o quiero leer, pero yo soy diurna. Ujú. ¿Y siempre lo Tanto fuiste o en la sí. juventud sí te Siempre lo trasnochabas? fui, siempre lo fui. Quizá en la noche, tal vez recuerdo una anécdota que en la noche cuando vivíamos todavía en la casa paterna y mi hermana vivía ahí y yo empezaba a escribir de noche y ella se amargaba por la bulla porque eran máquinas Mm, mecánicas que sonaban y me dijo, te voy a tirar esa máquina por la ventana porque después, no le molestaba, pero no, en realidad seguro estaría haciendo un trabajo para la universidad o algo, ¿no? Pero no, yo soy diurna, a mí me encanta la luz, estar de día, ¿no? Y puedo trabajar he trabajado mucho tiempo en cabinas públicas, con bulla y con todo, porque además me alimentaba la gente que entraba, ujú, de lo más rara, las mm, conversaciones extrañas, todas esas cosas que uno mm, empieza a asimilar y mm, después te sirven de insumos, conversaciones de la gente en la calle, de los mm, choferes, ¿no? Los choferes, mucha gente tiene sabiduría
sabiduría natural, ¿no? Innata, y eso es importante, ¿no? La sabiduría popular. Si decías que escribes cuando tienes un proyecto, me preguntaba, ¿no? Porque para llegar a eso se requiere disciplina o ¿qué se requiere? Bueno, los proyectos últimos han sido gracias a que los encargos que la necesidad y ¿cómo es esta, esta frase de este científico? El azar y la necesidad, ¿no? El azar y la necesidad. Entonces puedo ofrecerle un título a un editor como Germán, y Germán decir, pues ahorita hacemos el contrato, y ya con eso necesito ponerme en onda, ¿no? Por ejemplo, en el caso de ese libro, me dijo, cada cierto tiempo tienes que darme 2000 palabras, 2000 palabras, y tenía que cumplir. Entonces yo le metía de todo, ¿no? Y después él cortó, porque también yo quería cumplir con él, ¿no? Pero ya él ha cortado bastantes cosas y me parece que quedó bien así, ¿no? Sí, muy bien. Digo, y eso también es necesario, ahora que mencionaba el editor, también que otro te lea, ¿no? Sí, él tuvo como ayudante también a Guillén, Paul Guillén, que okay. hizo una muy buena estructura, porque el mío, el producto final era así un poco caótico, que se repetía todo. Entonces ellos lo ordenaron todito, ¿no? Y también la lectura, entiendo, también de Giovanna Polarolo y de Rosela De Di Paolo. Rosela Di Paolo. Giovanna no lo leyó, Rosela sí. A Rosela yo le mandaba todo el tiempo. Rosela fue de una gran ayuda para escribir ese libro, porque yo a veces decía, ¿y ahora qué escribo, Rosela? Ya no sabía. Porque es bien difícil tratar de meterse en tu vida cuando yo vivo para adelante, no vivo para atrás. Uno en las memorias, tú decías que no te interesa tener un diario, creo que no lo llevas, ¿no? No llevas un diario. No llevo diario. ¿No? Apunto por todos lados papelitos, cosas, ideas, pero papelitos que se van perdiendo. ¿No? En las memorias, digo, tiene que haber un autocontrol, entre comillas, una autocensura para quizás no... Bueno, sí, pues porque toda la parte ya sentimental, toda esa parte sí está ficcionada. Y yo me acuerdo que le comenté a Giovanna Polaroli y me dijo, ¿estás haciendo trampa? No estoy haciendo trampa, pero tampoco puedo pues ser tan liberal, entre comillas, ¿no? He leído otras memorias y, por ejemplo, Nina Berberova dice que se reserva, ¿no? El derecho de no decirlo todo. Isaac Bashevis Singer también se reserva el derecho de no decirlo todo. Y Nina Berberova después de su primer amor, el poeta Yosemevich, el ruso, tuvo otro que parece que no sé qué pasó entre los dos y al final en sus memorias solo aparece la inicial y te deja con una curiosidad tremenda, ¿no? Porque no te cuentan nada, solo te dice, esto fue fatal, empezó muy bien y terminó fatal y nada más, y las iniciales nada más, no cuenta, no lo cuenta. Y reflexiona sobre eso aquí en las memorias, Sí, en la parte inicial, sobre otras memorias. Y bueno, como yo siempre estaba leyendo, porque a mí me encanta leer memorias, leí los diarios de Thomas Mann, y hay muchos detalles que me hacían gracia, ¿no? Me hacían pensar en esa rutina porque en el exilio su vida social era realmente riquísima, ¿no? Él iba a conciertos, iba a cócteles, iba, y yo, qué maravilla, dije yo, ¿no? Qué maravilla, estás exiliado, no tienes ya la nacionalidad alemana, tus hijos te exigen que te pronuncies contra los nazis y no lo haces después y vives una vida riquísima, ¿no? Deliciosamente sociable. Todo eso me llamaba la atención. Y a mí me ha llamado la atención conocer, claro, uno siempre tiene curiosidad también de conocer a la autora, pero también enriquece ese conocimiento cuando se conoce a la escritora y cómo se ha ido formando, ¿no? Como tal, en las lecturas, en el descubrimiento del mundo, en la vida sentimental, familiar, con los problemas. Eso es tan humano en realidad, ¿no?
tener la necesidad económica también, ¿no? En fin. Sí, eso desgraciadamente pasa. Sí. Pasa mucho a los escritores, ¿no? ¿Cuántos han... Francisco Bendezú, por ejemplo, murió muy pobre, el poeta. Tan lindo el poeta Francisco Bendezú. Otro mujeriego, ¿no? Gran amante de las mujeres, ¿no? Ese panorama, yo lo veo en las memorias, ¿no? Porque te conocemos a través de los libros. Claro, y te has desmarcado en algunos, ¿no? Autoficción, pero otros Sí, ya más sí, ficción bueno, pues propiamente. claro, pues en Una muchacha bajo su paraguas está toda mi experiencia en París. En ¿Por qué hacen tanto ruido? Está una experiencia dramática durante el problema de Sendero en la Cantuta con Enrique, ¿no? Y sí, pues creo que el libro menos patético es Noches de Adrenalina. Y a ti como lectora de memorias de otros escritores y escritoras también, ¿qué te parece que le da un libro así como este? ¿Complementa la obra? ¿Explica el mundo Hay algunos interior? que sí y otros que no, pero las memorias sí me gustan, pero las biografías, por ejemplo, yo leí una biografía sobre Patricia Highsmith, de una norteamericana, y que después de leerla dije, pucha, ¿para qué leí? Odio a Patricia, la pone como un monstruo. Y sí, realmente, como una loca la pone, ¿no? Y hay algunas biografías, y hay algunas autobiografías que me desilusionan. Por ejemplo, la de James Salter, que es un escritor norteamericano, y que incluso le pasó lo mismo a Abelardo Sánchez León con la autobiografía de James Salter, creo que es, sí. ¿Es él o quizá es otro el nombre? No, James Salter me parece que es. Pero que lo que cuenta es toda su experiencia como en las fuerzas aéreas. Eso me aburre, ¿no? Igual también otro escritor cuya memoria y autobiografía tampoco me gustó mucho, y es un escritor cuya obra me encanta, que es el corredor de larga distancia, o sábado por la noche, domingo por la mañana, que es un corredor, es que es un escritor inglés, el esposo de Ruth Feinecke, se llama este escritor. Bueno, sus memorias también me parecieron poco interesantes, poco interesantes. Y a veces pasa eso, ¿no? Y a veces, por ejemplo, las memorias de Lina Berberoa me encantaron, las he leído como 3 veces, creo. Las memorias de Nabokov también me gustaron mucho. Ahora, no sé qué memorias de escritores peruanos podría leer. ¿Eso te iba a preguntar? Las memorias fueron muy interesantes, las memorias y antimemorias de Bryce, ¿no? Hay cosas que me acuerdo de Bryce que me han afectado mucho, ¿no? Cuando él estuvo viviendo en las casuarinas y recuerda los pobres perros que dejaban los fines de semana los ricos de las casuarinas, llorando, gimiendo, muertos de hambre, y eso le afectaba mucho. Realmente recuerdo cómo recuerdo eso, ¿no? Es duro, muy duro, sí. ¿Qué otras memorias a las memorias me encantan, todas las memorias o las cartas de Julio Ramón Ribeiro, me fascina. No sé qué otras hay. ¿Por qué ¿El no pez en el son? agua? Pez en el agua, De Vargas pero tiene Llosa. de todo, ¿no? Pues es político y tiene el lado biográfico. Tiene de todo, ¿no? Aparte con el padre me pareció dura, muy dura. Pero, por ejemplo, el prólogo al libro sobre Flaubert, ese prólogo al libro de ensayos sobre Flaubert, ¿cómo se llama su libro? La La orgía orgía perpetua, perpetua, ¿no? es precioso, ¿no? Es precioso realmente ese prólogo cuando descubre el cine. Oye, y los diarios de Arguedas, en El zorro de arriba y El zorro de abajo. Pues hay varias cosas interesantes que he leído. Y faltaba de escritoras peruanas también, No sé ¿no? Por eso cuáles. que, No hay. ¿no? Es importante que también No he leído. ¿Cómo cuáles? que no hay, digo, precisamente por eso No que excel el hay, tuyo. no hay, no hay. O no se han publicado. Ese también es otro detalle, ¿no? Sí. Sí, Falta sí, eso.
Sí. Ujú. Para ir cerrando, hablábamos hace un rato, ¿no? De esta Mm. disciplina o autodisciplina de poder escribir. En tu experiencia ya 20 años dictando talleres, ¿no? Que ya has hecho escuela y hay muchos escritores de tus talleres que ya publican y ya se han ido formando. ¿Cómo se llega a esa constancia en la escritura? Porque muchos tienen más la ansiedad en publicar que en Mm. escribir. ¿Qué le Yo dices es tú? algo que no sé, la verdad que cuando veo tantos libros que he escrito, digo, ¿quién ha escrito todo esto? Mm, Yo digo, ¿cómo? ¿En qué momento? ¿No? Ya no recuerdo, no lo tengo registrado, parece que eso pasó simplemente, ¿no? Eso pasó en el momento en que pasó, ¿no? Y sigue pasando cuando me siento y empiezo a corregir y a escribir, y a editar, pero no es algo que digo, bueno, ahora me siento a las 8 de la mañana y hasta las 3 de la tarde voy a escribir. No, 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 no es así. Es un impulso que no es racional y que se da. Se da. bien. Carmen, te quiero pedir que cerremos pues al estilo de la página, que se lleva por nombre Lee por gusto. Tú sabes que ahí Tengo que como que leer. la esencia es comentar algunos libros, Allá. quizás 5 libros que hayas leído últimamente y te hayan gustado y nos quieras recomendar. He vuelto a leer, por ejemplo, Tchaikovsky, de Nina Berberova. Lo leí impulsada, estimulada por una película que me impresionó muchísimo, La mujer de Tchaikovsky, porque él se casó con Antonina, ¿no? Una mujer que terminó en el manicomio. Y la biografía la he vuelto a leer, la biografía de Nina Berberova sobre Tchaikovsky, me gustó muchísimo por toda la ambientación de la época en que vivió Tchaikovsky y porque Tchaikovsky me pareció un tipo manipulador y llorón. La verdad que sí, ¿no? Eso por un lado. Y estoy, a ver, ¿qué libro he leído? He leído una novela, la última novela que me trajo regalada o prestada, no me acuerdo bien, porque Giovanna Polarolo siempre me trae libros de sus viajes, de Irene Nemirovsky, que es una escritora que me encanta, y el libro se llama Dos, tiene que ver con el amor. Claro que yo le dije a Giovanna, pero tantas novelas póstumas de alguien que ha muerto a los 39 años, tanto escribió, ¿no? Y, a ver, fíjate, pues me dijo, ¿no? Ahora, Dos no es la mejor novela de Irene Nemirovsky. Estoy volviendo a leer El vino de la soledad, creo que por tercera vez, porque me encanta, es esa novela de Irene Nemirovsky. Después estoy releyendo también la biografía de Dostoyevsky, ¿no? Uy, que me parece... Y llegué a la parte en que los van a ejecutar por subversivos, ¿no? Él tenía 27 años y conmutan y perdona, ahí viene el perdón del zar a último minuto. ¿Y qué dice Dostoyevsky en el momento en que va a ir ya al paredón del fusilamiento? Dice, en ese momento te vuelves tan indiferente que la vida y la muerte son lo mismo. Pero había otro ruso de su grupo, que era también un poeta escritor y muy jactancioso, y que se queja porque le iban a poner una túnica blanca. Dijo, ¡qué ridículo! Dijo, y se va a morir, lo van a fusilar. Y dice, ¡qué ridículo! ¿Por qué me ponen este defecio? No, yo quiero estar libre. Dice, estoy releyendo realmente, porque recién acabo de comprar un libro. Un par de libros más que quieras recomendar a alguien que quiere escribir. Bueno, los poemas de esta chica que ha muerto hace poco, Carol Ángeles, me gustaron muchísimo. Entre vómitos y no sé cómo se tiene un título bien fuerte. Sus poemas son excelentes. Los recomiendo. Carol Ángeles. Acaba de morir a fines del año pasado, ¿no? En España, ¿no? Y bueno, ¿qué otro libro? Déjame pensar. Eh, Peruano podría ser. ¿Qué es? Ah,
El libro dos libros que me han gustado. El de Rosana Crisólogo, ¿Dónde dejar este ruido? ¿No? Buena poesía. He hecho una nota sobre ello. El libro también muy sarcástico, irónico de Gabriela Wiener, ¿no? También hice una nota. El libro de la Edad Ligera es sobre todo una época de Mariela Dreyfus, ¿no? Y bueno, ya te he tratado Pasamos todo. los 5 y agradecido por eso. Muchísimas gracias, Carmen. No, gracias a ti. Y gracias también a quienes nos han escuchado y han visto a Carmen Ollé. Gracias.